bueno, gracias en esta tarde, Señor, por permitirnos, Señor, una vez más estar ante tu palabra, Señor, y nuestras vidas expuestas delante de ti, Señor. Rogamos, Señor, que en esta tarde nos hables, Señor, una vez más, Señor, y transforme nuestras vidas, salgamos transformados, cambiados de este lugar, Señor, por haber estado delante de ti. Ruego, Señor, como tu mensajero, Señor, que me asistas, que me ayudes a poder hablarle a tu pueblo, Señor, a poder decir lo que tú ya has dicho, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué gozo y qué ansiedad que tengo de poder cerrar esta hermosa carta que hemos estado exponiendo con varios de mis hermanos. Te invito a abrir tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 12 en adelante. ¿Lo tenés? Amén. Leemos. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Te invito a sentarte. Cerrando esta maravillosa carta, tengo un pequeño bosquejo que quiero compartirte, del cual vamos a estar hablando. Lo primero que vamos a ver es quién es Silvano. Lo segundo, una escritura breve, una amonestación y el testimonio de Pedro. Lo tercero, la que está en Babilonia, la elegida. Y el énfasis va a ser la verdadera gracia de Dios. Por último vamos a ver ósculo de amor. Y una breve introducción. En resumen de esta carta que venimos viendo, la vida cristiana es un llamado a la victoria por medio del sufrimiento. Y podemos entender que el mismo Señor Jesucristo nos invita a que podamos padecer juntamente con Él. Pensando en esto y en todo lo que venimos viendo acerca de Primera de Pedro, entendiendo el contexto en el que estamos, ¿no? Que es el sufrimiento, cristianos siendo perseguidos a muerte, Dios mismo nos invita a padecer juntamente con Cristo. Si hay alguna, si podíamos decir que allá en el cielo va a haber algún remordimiento, entre comillas, ¿no? Va a ser no haber sufrido lo suficiente en esta tierra. O sea que nosotros estamos invitados a sufrir, a padecer juntamente con Cristo. Gozate, hermano, en eso. Gozate en poder padecer como cristiano en esta tierra. Y Pedro nos recuerda, vamos a hacer una pequeña introducción rápida. Recuerden nuestra gran salvación, dice Pedro. También dice, recuerden nuestro ejemplo delante de los hombres. Y por último dice, recuerden que nuestro Señor regresará. A modo de introducción, y viendo el primer punto, por conducto de Silvano, dice el versículo 12. ¿Lo leímos ahí? El tema es quién es Silvano. También llamado Silas, fue misionero en lugar de Marcos, tomó el lugar de Marcos. Cuando el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero hacia Macedonia y a Corintios, Silas toma el lugar de Marcos. Esto lo podemos ver en Hechos 15, 22 al 40 y en 2 Corintios 1, 19. Se le conoce como Silvano en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 1 y en 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 1. También se le conoce como Silvano, acompañando a Pablo y a Timoteo. Pudo haber sido el secretario de Pedro. Cuando acá vemos en el verso 12 dice, por conducto de Silvano, pudo haber sido el amanuense o el secretario de Pedro.
en la antigüedad era muy común el dictado, y él pudo haber sido el secretario, ¿no? Era muy común esto. También fue ciudadano romano, esto lo vemos en Hechos 16:37, cuando ellos son encarcelados en Filipos, Pablo juntamente con Silas. Cuando lo quieren sacar de la cárcel sin ningún pretexto, Pablo se niega y acude a su ciudadanía romana juntamente con Silas. Esto nos habla de una educación que pudo haber tenido Silvano, muy distinta a la de Pedro. ¿Por qué? Porque acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? Los eruditos dicen que esta carta no la pudo haber escrito Pedro. ¿Por qué tema? Por el griego, ¿no? Por el griego que se utiliza, un griego excelente. Y Pedro, siendo un pescador, no pudo haber escrito esto. Pero aún Pedro acá cuando, en el verso 12, él mismo afirma que esta carta fue escrita por conducto de Silvano. Entonces, los secretarios frecuentemente podían ayudar en la sintaxis y en la gramática. Y bueno, y este es el caso de Silvano, de Silas. Entonces Pedro, bajo la superintendencia del Espíritu Santo, dicta esta carta a Silas, que también era profeta, quien pudo haber ayudado en la composición del griego clásico. Y hablando de Silas, de Silvano, bajo cualquier título que puede haber tenido este hombre, él es llamado hermano fiel, ¿no? Hermano fiel, ese es el título el cual Pedro le da a Silvano. Características de Silvano: hermano fiel, encarcelado en Filipos juntamente con Pablo, azotado, encerrado en el último calabozo, en los cepos. Se gozaba, este Silvano se gozaba de ocupar el segundo lugar, de ser ayudante de Pablo, de servir totalmente en el anonimato. Y qué bueno que en la iglesia haya varios Silvanos. Qué bueno que podamos tener las características de este hermano fiel. Y bajo cualquier título, a vos o a mí, te puedan hallar como un hermano fiel. Verso 12, seguimos, continuamos. Aquí tengo: os he escrito brevemente, una escritura breve, pero con mucho contenido. A lo largo de esta carta hemos visto mucho. Hemos visto muchas partes teológicas y muchas partes prácticas donde Pedro nos está llevando. Esta carta consta de 5 capítulos y 105 versículos, corta, ¿no? Pero con mucho contenido. Debido a que los creyentes a los cuales está dirigida esta carta estaban sufriendo persecución y esto se aumentaba más y más, el propósito de la carta es mostrar cómo el cristiano puede vivir en un mundo hostil, en un mundo donde realmente las cosas no están bien. Pedro nos está diciendo que el cristiano puede vivir, el creyente puede vivir sin perder la esperanza, sin amargarse, mientras espera la segunda venida, mientras confía en su Señor. Y no solo eso, sino que Él enseña que el creyente puede aún evangelizar en medio de la hostilidad. Otro punto: amonestándoos, dice. Pedro les está animando a mantenerse firmes en medio de las circunstancias que están viviendo. Y testificando. Voy a leer de nuevo el verso 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando. Testificando. Sus padecimientos por el Evangelio parece ser que les había llevado a la necesidad de alguna atestiguación y de alguna confirmación. Por eso Pedro, él mismo, es quien testifica, ¿no? Él pone su testimonio como confirmación. Él es testigo ocular de estas cosas y presenta su testimonio de estas cosas. Verso 13 dice así. O sea, estoy yendo rápido porque
mi énfasis va a ser, en un momento lo vemos, el verso 13, la iglesia que está en Babilonia. ¿Babilonia de Mesopotamia podrá ser? ¿O es una palabra clave para Roma? ¿No? En los originales, vos fijate que en los originales no figura la palabra iglesia, sino dice la elegida, juntamente con vosotros y mi hijo Marcos os saludan. O sea, en los originales no habla de la iglesia. Hay una discusión también acerca de este tema, ¿no? Pedro estaba casado y seguramente llevaba a su esposa con él. Y algunos piensan, esto no lo dice la Biblia, no lo afirma, pero algunos piensan que podría haber sido su esposa, la elegida. Y Marcos, mi hijo amado, aquello que era importante para la iglesia primitiva, era que el Evangelio de Marcos pudo haber sido llamado el Evangelio de Pedro. ¿Por qué? Esto por la relación que tenía Pedro con Marcos, una relación íntima. Pero, volviendo un poco al versículo 12, hay una frase ahí que va a ser mi énfasis, una frase que el apóstol Pedro utiliza y dice: esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y examinando un poco esta frase muy importante, ¿cómo entendemos la gracia? ¿Cómo Pedro a lo largo de esta carta nos quiere mostrar la gracia? ¿Qué es la gracia, hermano? ¿Comprendés lo que es la gracia de Dios? ¿Estás entendiendo lo que es la gracia de Dios? Y por medio de esta ilustración, quiero que vos puedas llegar a pensar y a comprender lo que es la gracia de Dios. Pablo, juntamente con Silas, encarcelados en Filipos, una situación, o sea, ahí en el libro de los Hechos, ¿no? El apóstol Pablo recibe una visión del varón macedonio. En visión se le aparece un varón y le dice: ven y ayúdanos. Entonces Pablo emprende el viaje juntamente con Silas, y en esto que van de viaje llegan a Macedonia, ven unas mujeres en la hora de la oración, comienzan a predicarles, ahí se entrega Lidia, el Señor abre el corazón de Lidia para que ella reciba las palabras de Pablo. Ella se convierte y se bautiza toda su familia. A partir de eso, Pablo y Silas siguen predicando. Aparece en la historia una muchacha con un espíritu de adivinación, la cual daba mucha ganancia a sus amos. Por muchos días perseguía al apóstol y a Silas, diciendo que estos son varones de Dios que vienen a predicar la verdad. En un momento desagrada esto a Pablo y acontece que Pablo reprende el espíritu que estaba en esta mujer. El espíritu la abandona y esto desagradó a los amos, o sea, vieron perdida la esperanza de sus ganancias. Los llevan ante las autoridades lo azotan a los dos, los encarcelan y lo ponen en lo profundo de la cárcel, en los cepos. La historia prosigue. Pablo, orando juntamente con Silas, empiezan a cantar himnos. Imagínense en esta escena, hermanos. No era un lugar donde había iluminación, un lugar, la verdad que trágico, y aún así Pablo y Silas cantando himnos, de repente un terremoto que mueve los cimientos de la cárcel, las puertas se abren, los grillos caen, las cadenas caen y ellos quedan en libertad. A todo esto se despierta el carcelero, aquel que tenía que guardar la seguridad de la cárcel, y en ese momento, cuando ve el calabozo abierto, agarra una espada y se quiere matar, porque si se escapaba uno seguramente iba a morir. Y Pablo le dice: no, detente, no te hagas daño. Y en eso de la historia, el carcelero cae a los pies de Pablo y de Silas y les dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Impresionante.
En ese momento de la historia, Pablo le comienza a hablar el Evangelio y él lo lleva a su casa y toda su familia se convierte. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Todos se convierten. Pero ahora lo que yo veo en esto, hermanos, ¿vos te das cuenta cómo Dios, moviendo a estos hombres en su gran soberanía, llevándolos por distintas situaciones de sufrimiento, llevándolos de acá para allá? O sea, en los planes de Dios estaba salvar a esa mujer Lidia y estaba salvar al carcelero y a toda su familia. Esto es la gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios, llevando a hombres por medio del sufrimiento. ¿Para qué? Para que otros que son elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo alcancen salvación. Esto es la gracia de Dios. Y te voy a dar otro ejemplo, para que podamos entender bien lo que es la gracia. Un ejemplo, algo que me pasó. En un momento, trabajando en una carpintería, me corto los dedos con una máquina, con un tupí. Bueno, algunos deben conocer esa máquina. Voy a parar al hospital Posadas y en ese momento recuerdo que yo oraba y decía, Señor, ¿para qué me traes acá? Señor, ¿para qué me traes acá? Llego a quedarme internado unos 5 días en una habitación y en eso llega un muchacho que Javier es su nombre, unos 30 años, con el estómago muy inflamado. Este hombre tenía cáncer. Vino con su madre, su novia, su hermana. Y en ese momento llega a la habitación, automáticamente yo agarré mi Biblia, me crucé y nos pusimos a hablar, hablé con la madre, con los hermanos, empecé a predicar el Evangelio que hasta ese entonces conocía, ¿no? Pero si entendí que hay un solo requisito para ser salvo, es creer en el Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hablando del Señor, estas personas me impresionó porque nunca habían oído del Señor. Y vos decís, estamos en la Argentina, en un lugar, nunca habían oído. Nunca habían ido a una iglesia, ni católica, ni ninguna clase de iglesia. Nunca habían tenido una Biblia en su mano. Algo impresionante, yo quedé impresionado. Pero bueno, al correr los días, íbamos hablando y yo, a la noche quedaba solo este muchacho y yo me acercaba a él y le decía, bueno, Javier, vamos a orar. Bueno, Víctor, vamos a orar. Empezamos a orar. Me acuerdo, la última vez que lo vi, un jueves, yo al otro día tenía el alta y le digo, bueno, Javier, vamos a orar. Y oramos al Señor. Y después que terminamos de orar, con una sonrisa que todavía la tengo grabada en mi mente, esta persona me decía, Víctor, me decía, nunca experimenté esta paz que siento ahora. Y se reía. Pero con una sonrisa, con un gozo impresionante, hermanos. Al otro día falleció. Pero ¿sabes qué? Esto es la gracia de Dios, llevando a personas a sufrir para que otros se salven. Es impresionante comprender la gracia de Dios. A través del sufrimiento vemos que estas personas padeciendo en la carta de Pedro, sufriendo, van alcanzando salvación. Es impresionante. Por eso, volviendo a lo que Pedro nos dice, esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La salvación que está declarando a lo largo de toda la carta es ciertamente la gracia de Dios en acción, Dios salvando. Esta es la verdadera gracia. La verdadera gracia es uno de los temas centrales en el ministerio de Pedro y también del apóstol Pablo. Podemos ver a Pablo también en Efesios 2:5 cuando nos dice por gracia sois salvos, o en Efesios 2:8 cuando dice por gracia sois salvos por medio de la fe. Pedro parece tener en mente las palabras de Pablo, porque ahí el apóstol Pablo en Romanos 5:2 nos dice a quien también tenemos entrada por la fe, ¿no? A esta gracia en la cual estamos firmes. Y de esto está hablando Pedro, porque Pedro nos dice, y esta es la verdadera gracia, en la cual estáis.
Los originales nos hablan de acá de un imperativo y nos dice, en la cual estad firmes, nos dicen. Pablo comienza su epístola, podemos hablar en Corintios, empieza con gracia. 1 Corintios 1:3 y termina esta gran carta también Pablo. En el capítulo 16, 23, hablándonos también de la gracia. Y aparece a través de toda esta carta, enseñando que la iglesia únicamente es salva a través de la gracia. Ahora, entendiendo un poco lo que es la gracia, ¿por qué Pedro dice, esta es la verdadera gracia? Y ahí quiero que analicemos un poco esto y podamos ver tres aspectos que yo estuve indagando, investigando. Puede ser un aspecto de algo verdadero en contraste a una mentira. Vos fijate que en la segunda carta, Pedro, en el capítulo 1, verso 16, él nos habla y nos dice que ellos no habían inventado una historia, que ellos no están inventando una fábula, sino que lo que ellos vieron, él está contando, o sea, que él es un testigo ocular de lo que está diciendo. Puede ser que en ese momento se decían muchas mentiras, pero Pedro dice a su audiencia, esta es la verdadera gracia de Dios. Y lo peculiar del cristianismo es que está fundamentado en hechos históricos. Nosotros podemos comprobar lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo por medio también de hechos históricos, ¿no? Yo puse acá, Dios hizo hombre, nació en Belén, fue criado en Nazaret, comenzó su ministerio en Capernaum, enseñó por todo el río Jordán, cerca del mar de Galilea, hizo milagros, fue a Jerusalén, fue crucificado, murió, fue puesto en una tumba, al tercer día resucita de entre los muertos. Y Pedro lo que nos está diciendo es que yo lo vi, yo fui testigo ocular de esto, yo lo vi. No estamos inventando nada, no es un invento. Esto es la verdadera gracia de Dios. El segundo punto, verdadero en contraste de lo falso. Gracia falsa. ¿Qué es esto? Vos fijate que en el capítulo 2 Pedro ya nos comienza a hablar de los falsos maestros, los falsos profetas. ¿Y qué es lo que hacen estos falsos profetas? ¿Qué harán estos? Pervierten la gracia de nuestro Dios. Voy a leer un verso en el capítulo 3, 2 de Pedro 3, 16. Justo hoy tocamos este versículo. Pedro hablando de quién? De Pablo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Los falsos maestros pervierten la gracia, tuercen la gracia, tuercen la escritura. Esto es lo que pasa con los gálatas, ¿no? Ahí cuando los judaizantes le decían a los gálatas, ¿qué le decían? Está bueno lo que hizo Jesús por ustedes, pero aparte de eso, ustedes también que tienen que ¿qué? Ser circuncidados. Tienen que obedecer la ley de Moisés. Esto es lo que le estaban diciendo los gálatas. Enseñan a torcer la gracia convirtiéndola en legalismo. Judas también nos advierte acerca de esto. O sea, en la segunda carta de Pedro, Pedro está diciendo están por venir. Pero Judas dice, ya están acá. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué hacen estos falsos maestros? Están torciendo la gracia de nuestro Dios y la convierten en libertinaje. O sea, que nos dan una licencia para pecar, diciendo que no va a haber consecuencia, que no va a haber castigo. Eso es lo que hacen. Es lo que hace el falso cristianismo. Toma la verdadera gracia y la pervierte. Entonces Pedro nos recuerda que lo que él nos está enseñando en esta carta es la verdadera gracia de Dios. El tercer contraste. Verdadero en el sentido de auténtico, de real,
de genuino, así como lo utiliza Juan en su Evangelio. Podemos decir que ahí en el capítulo 1, verso 9, ¿no? Juan nos dice, y esta es la verdadera luz que vino al mundo. También el Señor hablando con la mujer samaritana, cuando ella le dice, bueno, nosotros adoramos acá, pero ustedes nos dicen que adoremos allá. El Señor le dice, llegará la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Hablando de qué? De algo legítimo, hablando de algo auténtico. De esa manera, como utiliza esta palabra Juan, Pedro la está utilizando. Y este es el punto por el cual más me inclino, ¿no? Lo que Pedro nos dice es, no te dejes llevar por otro camino. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Hermanos, esta gracia nos convierte en miembros de la Iglesia de Jesucristo. Esta gracia es verdadera, esta gracia es genuina, esta gracia es poderosa para transformar nuestras vidas. Esta gracia salva pecadores, esta gracia nos santifica, nos preserva, nos sostiene y esta gracia es la que nos llevará al cielo. Esta gracia es la que nos llevará. Nunca la dejes. Y mirá lo que dice Pedro. Primera de Pedro 2:3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, citando el Salmo 34:8, que dice, gustad y ved cuán bueno es Jehová. Hermanos, creo que todo lo que estamos acá hemos gustado y hemos visto que Dios es bueno. Yo he gustado que Dios es bueno. Hermano, cuando vos gustás la verdad, ya lo falso te causa rechazo. Esta es la verdadera gracia, hermano, en la cual nosotros estamos. Esto lo afirma Pedro, lo podemos afirmar nosotros también. Esta gracia es la que nos llevará de regreso a nuestro hogar. Y ya después de haber visto y poder comprender la gracia, Pedro concluye su salutación, su saludo final. Y dice en el verso 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Esto también puede ser muy cultural, ¿no? Porque nosotros acá por lo menos estamos acostumbrados a saludarnos con un beso, ¿sí o no? En otras culturas, en otros países, por ejemplo los mexicanos, no lo vas a saludar con un beso. Ellos te agarran la mano, palmada en la espalda, y eso es un saludo afectivo para ellos. Hay muchos hermanos acá en nuestra congregación que tampoco saludan con besos, sino te paran y te dan la mano, ¿no? El hecho es que es expresar el afecto por los santos. Cada vez que nos saludemos, al haber entendido de que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estamos, nosotros debemos de expresar nuestro amor sincero por nuestros hermanos y saludarnos. Pero, ¿qué compañía la de los santos, hermanos? ¿Qué compañía la de todos nosotros, no? Poder estar unos con otros, con gozo en nuestros corazones. Y la verdad que un gozo poder cerrar esta carta fascinante de Pedro y haciéndolo de una manera rápida. Veo que el tiempo pasó rápido, ¿no? Y muy contento de haber podido ser parte de los predicadores y de poder exponer esta carta. Y cuando armaba este sermón decía, Señor, ¿qué voy a decir de esto? ¿Qué puedo decir de esto, Señor? Ayúdame, porque era muy difícil. Pero cuando llegué a esa verdad, que es la gracia de Dios, caí rendido, hermanos. Y comprendí. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Que Dios te bendiga al crecer
en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén.